En este apartado número 7 hablaremos sobre los elementos de apoyo y accesorios como son los chaveteros, rodamientos, las ranuras, cojinetes de deslizamientos, pasadores, tornillos de fijación, entre otros. Los elementos de apoyo están, en pocas palabras, para, como muy bien lo dice, apoyar el eje sobre algo. Pues el eje no se va a mantener flotando en el aire, ¿verdad? Y los accesorios son necesarios para poder transmitir el par de torsión desde los engranajes hasta el eje o viceversa. No necesariamente tiene que ser un engranaje, puede ser una polea, puede ser una catarina. Los elementos de máquinas que vimos en el apartado número 3. Como ya lo mencioné, los elementos de apoyos en ejes son los componentes que permiten que un eje gire libremente. Libremente entre comillas, eso lo vamos a ver más adelante. Em, y se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo, como podemos ver aquí, motores, bueno, todos son motores, em, pero se pueden apreciar en el motor de carro, en el motor de las motos. Aquí tenemos los rodamientos, aquí tenemos cojinetes de deslizamientos, igual que acá, que es una bomba. Los elementos de apoyos pueden ser de varios tipos, pero los más comunes son los que menciono ahorita. Entre los rodamientos tenemos los rodamientos de bolas y los rodamientos de rodillos. Y los cojinetes tenemos los cojinetes de superficie plana o también de fricción, que se llaman así. Para los rodamientos de bolas, son el tipo de elementos de apoyo más común. Se componen de una serie de bolas, ¿sí? Que se mantienen en su lugar gracias a este anillo de retención que está acá. Las bolas permiten que el eje gire libremente, pero también proporciona un cierto nivel de amortiguación. Acuérdense que tenemos un sinfín de rodamientos. Entonces, hay diferentes rodamientos para diferentes tipos de casos y que nos brindan diferentes tipos de amortiguación. Existen tantos que es recomendable investigar en manuales, por ejemplo, como los que son suministrados por la SKF, para aprender más a detalle sobre ellos, ya que hay rodamientos que solamente, por ejemplo, soportan cargas radiales puras, otras que solamente soportan cargas de empuje y otros que también que soportan ambas, una mezcla de ambas. Entre los rodamientos de rodillos son muy similares a los rodamientos de bolas, solamente que pues en vez de usar bolas acá son unos rodillos, ¿sí? Estos están diseñados o vienen así para soportar mayores cargas estáticas y dinámicas. Por eso suelen ser más grandes que los cojinetes de bolas, debido a que en vez de un punto de contacto, estos tienen una línea. También como los rodamientos de bola tienen, existen muchísimos y es recomendable em, ir a algún manual de rodamientos como el que nos puede brindar la SKF para darnos cuenta de todo ese mundo gigante que hay y que tienen diferentes aplicaciones. Por otro lado tenemos los cojinetes de fricción. Son estos que están acá, los podemos ver en muchos electrodomésticos. Estos se llaman cojinetes de fricción o de superficie plana. Son de los apoyos más simples que hay.
por ende también son de los más económicos, son fáciles de instalar y básicamente se componen en dos superficies que se frotan entre sí. Tenemos que el eje gira y el cojinete pues permite que gire sin mucha fricción, ¿sí? Aquí una frase interesante que dice que para el diseñador de maquinaria, todos los cojinetes son, desde luego, males necesarios que no contribuyen en nada a la productividad o a la funcionalidad de la máquina, y cualquier virtud que pudiera tener es de orden negativo. Sus méritos son absorber la menor cantidad de energía que sea posible, de gastarse lo más lento posible y que ocupen el menor espacio posible. Por último, que cuesten lo menos posible también. Esto lo dice Michael, A.G.M. Michael, que es un pionero en teoría y diseño de cojinetes. Entre los accesorios, ¿quiénes son los accesorios? Son aquellos elementos que son importantes para las primeras etapas de diseño del eje, ya que son los que me van a permitir la transmisión del par de torsión de una forma correcta. Es importante definirlos ya que estos nos van a dar información de dónde van a estar las discontinuidades en el eje, como los cuñeros, o dónde van a estar de repente los pasadores, estrías en otros casos que no tenemos acá. Pero estos puntos van a ser ubicaciones críticas que luego van a requerir un posterior análisis para los distintos tipos de falla. Pero es importante destacar que además de transmitir el par de torsión, muchos de estos dispositivos están diseñados para fallar si el par de torsión se excede ciertos límites de operaciones aceptables. Esto lo que nos va a permitir va a ser proteger componentes más caros, ya que si estos fallan, estos accesorios que no se ven tan costosos como pudiesen ser otros, eh, pues nos va a reducir costos a la hora de un mal funcionamiento. Tenemos de los principales los cuñeros. Se llaman cuñeros o chaveteros. Estos son ranuras longitudinales que se cortan en el eje para montar una cuña o chaveta que permite la transferencia del par de torsión del eje al elemento de máquina. Ya puede ser un engrane, polea o viceversa, del elemento de máquina al eje. En este caso tenemos dos tipos de cuñeros. Tenemos el cuñero de perfil y el cuñero de trineo. El cuñero de perfil, la ranura es de fondo plano y tiene un vértice agudo acá. Y es a escuadro, o sea, hay unos 90 grados acá. Y de este lado. Se dice de perfil porque si hiciéramos un corte de perfil, pues viéramos un rectángulo. En cambio, el cuñero de trineo, la ranura tiene una forma de media luna. No va a tener ángulos aquí agudos, sino que van a estar suavizados. Por esta razón, el factor de concentración de esfuerzo para el cuñero de trineo va a ser menor que el del cuñero de perfil, pues los ángulos agudos siempre son determinantes en los que son los concentradores de esfuerzos. Tenemos las cuñas, que son las que van a ir en los cuñeros.
Eh, entonces también se llaman cuñas o chavetas. Estas se utilizan para fijar los elementos rotatorios como engranes, poleas o ruedas eh, al eje, ¿sí? Y nos va a permitir transmitir el poder de torsión como lo habíamos dicho. El diámetro del eje determina los tamaños estándar para el grosor y la altura, la altura y la profundidad de la cuña. El ASME define la cuña como una pieza de maquinaria desmontable que, cuando se ensamblan los cuñeros, que hablamos con anterioridad, brinda un medio positivo de transmisión del torque entre el eje y la masa. Aquí vemos una cuña también que sobresale y este es el engrane. Cuando se necesitan soportar cargas más grandes y no basta con una sola cuña, entonces se procede a colocar múltiples cuñas. Por lo general están orientados en ángulos rectos, ya sea 180 grados, en este caso que vemos aquí es 90 grados, sí, vamos a tener una cuña cada 90 grados y como digo, pues es para soportar cargas más grandes. Hace rato mencioné que los accesorios son elementos que se usan para, que están diseñados aparte de transmitir torsión, están diseñados para fallar cuando se exceden los torques, as- acce- eh, los torques admisibles, ¿sí? Por eso, por esta misma razón, cuando se diseñan estas cuñas, deben evitarse los factores de seguridad excesivos, porque de otra manera no van a fallar. Y si no fallan y el torque, por ejemplo, pasó el excesivo, el accesible, em, va a haber una situación de sobrecarga, lo cual puede dañar componentes más costosos. Y esa no es la idea. La idea es que por lo menos falle. Aquí tenemos una chaveta que tuvo una falla por corte directo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una chaveta que se ve doblada en esta parte en comparación como se ve una chaveta nueva. Estas son chavetas media luna. Ajá. Existen diferentes tipos de cuñas. Tenemos las cuñas paralelas que tienen esta forma de perfil, se ven como un cuadrado rectángulo con altura y anchos constantes. En cambio, la cuña cónica va a ser de un ancho constante, pero su altura sí va a variar como un cono. Estas son capaces de introducirse también en ranuras cónicas de tal manera de que bloquea no solamente el movimiento rotacional, sino que también va a bloquear el, el movimiento axial, ¿sí? De la masa. Y la cuña Woodruff o media luna, estas son curvas semicirculares de ancho plano y son constantes. Se ajustan en un cuñero semicircular o de trineo, como habíamos hablado con anterioridad. Las cuñas cónicas sirven para fijar axialmente la masa sobre el eje, como lo dije hace ratico. Pero las cuñas paralelas o las de Woodford requieren además de ellas mismas, otro medio de fijación axial, ¿sí? Que no dejen que el elemento masa salga. Y esto se pueden usar anillos de retención o collarines para este tipo de propósitos. Para el material de las cuñas,
como las cuñas tienen cargas cortantes, se utilizan materiales dúctiles. La elección más común es el acero de dulce al bajo carbono rolado en frío, al menos que sea un ambiente corrosivo, porque también existen cuñas de latón o de acero inoxidable. Cuando se requiere más resistencia se usan aleaciones de acero con tratamientos térmicos. Por otro lado tenemos los pasadores. Los pasadores igualmente se utilizan sobre ejes para fijar los elementos rotatorios, pero también se usan para posicionarlos axialmente. Entonces tienen esa doble función. Sin embargo, a pesar de que se usen para fijar engranes, poleas y demás, no son muy usados debido a que para poder usar un pasador en el eje tiene que haber un agujero, lo cual indica que va a haber un alto concentrador de esfuerzo ahí y por ende se prefiere para el diseño usar otros tipos de métodos como las cuñas que no son tan destructivos a la hora de maquinarlos en los ejes. Para aplicaciones menos importantes se pueden usar pasadores de montaje o pasadores de arrastres. Hay una gran variedad que se listan en los catálogos de fabricantes, pero son así. Tenemos los tornillos de fijación. A diferencia de los pernos, que dependen de la tensión para desarrollar una fuerza de sujeción, los tornillos de fijación se basan en la compresión para desarrollar tal fuerza de sujeción. Entonces, esta resistencia al movimiento axial de un collarín o de una masa con relación al eje se llama capacidad de sujeción. Aquí podemos ver un tornillo de fijación, aquí hay otro, tenemos dos. Entonces, como bien dije, la capacidad de sujeción se basa en la compresión, no como en los pernos. A pesar de que se parezca a un perno sin cabeza, se basa en la compresión y no en la tensión. Dicha capacidad de sujeción, que en realidad es una fuerza de resistencia, se debe a la resistencia de fricción de las partes en contacto del collarín y del eje. Los factores usuales de seguridad para cargas estáticas oscilan entre 1.5 y 2 y de 4 a 8 para cargas dinámicas diversas. Normalmente los tornillos de sujeción deben tener una longitud de casi la mitad del diámetro del eje. Por otro lado tenemos los anillos de retención. Los anillos de retención se usan en muchas funciones de configuración de ejes. Estos anillos se instalan en ranuras después de haber colocado en su lugar el elemento que se va a retener. Por ejemplo, en estos casos esto es un engrane helicoidal, se instaló, aquí tenemos la ranura y procedente se va a instalar el anillo de retención. Igual para estos casos, pero para esto es un engrane recto y aquí tenemos un rodamiento. Acá se puede apreciar, no se puede apreciar mucho, pero se ve más o menos el anillo de retención. En este caso sí se ve mejor. Si no están estos anillos de retención, el elemento cuando comience a girar, a trabajar, el engranaje puede salir disparado o el rodamiento o se irá moviendo con el pasar del tiempo y las vibraciones. Fíjense que para instalar el anillo de retención tiene que haber una ranura a juro. Esa ranura va a quedar determinada por el fabricante del anillo.
Entonces, como es una ranura, existe un factor de concentración, de esfuerzo. Para un diseño preliminar se pueden estimar un factor de 3 y proceder luego con el análisis eh, de todo el eje. Por otro lado tenemos, esto no es un elemento de apoyo ni es un accesorio como tal, pero es una configuración que se le da al eje y se llaman ejes estriados. Y estos se suelen fabricar cuando la potencia a transmitir, el torque, es más grande del que se puede manejar con cuñas y, por lo menos, y no se quieran usar, por ejemplo, pasadores, por lo que dije de que eso implicaría realizar un agujero en el eje y eso es algo que no se quiere mucho. Entonces, en lugar de hacer eso, al eje se le hacen ranuras o estrías, que estos son conocidos como ejes estriados, que se asemejarían a un engrane de dientes rectos, formados en la superficie del mismo eje. Entonces, por lo general, los ejes estriados son mucho más caros de fabricar que las cuñas y normalmente no son necesarios para la transmisión de pares de torsiones simples. Lo típico es emplearlos cuando se transfiere pares de torsión considerables. Una característica del eje estriado, no sabría si decirle una característica o una ventaja, creo que es una característica, es que se puede hacer de un ajuste deslizante bastante holgado, que permitiría entonces el movimiento axial entre el eje y la masa, pero al mismo tiempo transmitiría el par de torsión. Eso es algo que es importante tener en cuenta si se quiere hacer un diseño que requiera esa configuración. También tenemos los ajustes a presión o por contracción. Este ajuste ausado formaría parte de lo que vendría siendo el uso luego de un accesorio, ya que, por ejemplo, acá se introduciría la masa, queda acá la masa fijada rotacionalmente, pero si no se coloca, por ejemplo, una rosca, eh, el engranaje, por ejemplo, en este caso, pudiera salir. Entonces, este ajuste usado va acompañado de una tuerca que va a sujetar con firmeza la masa que se va a colocar en el eje. Esto, este enfoque resulta útil porque se puede desamblar, pero no proporciona una buena ubicación axial de la rueda del eje, ya que sería complicado ejercer la presión necesaria o correcta para que la masa no se desplace o no se vea comprimida o le falte compresión y por lo tanto tenga un poco de juego axial. Entonces, pues eso. Pero es importante saber la existencia de este ajuste. Y esto sería todo por hoy de los elementos de apoyo y accesorios.